Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap-up de todo lo que leí en julio. Hoy vengo con 11 libros, que son más de lo que he leído en todo el año. Bueno, quizá en enero también leí 11, pero el resto de meses del año creo que he leído unos 8 libros. Y en julio, por circunstancias, pues he acabado leyendo 11. Así que vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más rapidito para que esto no se haga eterno. Pero antes de empezar os quería recordar muy brevemente que abajo en la cajita de la descripción tenéis el resto de enlaces a mis otras redes sociales por si queréis seguirme por ahí, y os lo digo en concreto porque ahora mismo en Instagram tengo activos 2 sorteos para España que finalizan a finales de mes, creo que el 29 de agosto, así que os animo a que echéis un vistazo. Vamos ya con las reseñas. La primera de la que os voy a hablar es The Bromance Book Club de Lisa K. Adams. Es un libro que va a salir dentro de poco en España, creo que con el título Club de Lectura para Hombres, y para mí ha sido una relectura porque me lo leí en digital. Creo que en 2020 o puede que 2021. No, fue en 2020. Pero me lo leí en digital y me gustó tantísimo que lo quería tener en físico, así que Dani me lo regaló y por fin he encontrado el momento de hacer la relectura para poder además ponerle post-its y ir subrayando las cosas que me interesaban. Básicamente la premisa de estos libros, porque este es el primero de una serie, es que hay un club de lectura para hombres que se reúnen y leen exclusivamente literatura romántica para saber cómo tratar, cómo ligar o cómo recuperar a sus mujeres. Y en este primer libro tenemos la historia de Gavin, cuyo matrimonio pende de un hilo porque descubre que su mujer ha estado fingiendo los orgasmos. Pero bueno, evidentemente los problemas del matrimonio son más profundos y van más allá de eso. Es un libro que me gusta muchísimo, me parece muy divertido, me parece un concepto nuevo y diferente, y además dentro de lo que es la romántica me gusta mucho que estemos tratando con un matrimonio, es decir, que no sea cómo se conocen, cómo se enamoran y acaban juntos, sino que nos plantea la historia de un matrimonio que ya lleva un tiempo juntos, que de hecho tienen 2 hijas gemelas pequeñas que son adorables, o sea, son cuquísimas, memoria de amor cada vez que salían en una escena. Pero bueno, eso es un enfoque diferente que no se centra tanto en enamorarse, sino en cómo, a pesar de que estés enamorado, las relaciones siguen comportando un trabajo, hay que trabajar la confianza, hay que tener en cuenta que tanto tú como la otra persona vais a cambiar a lo largo de la relación y ambos tenéis que seguir readaptándoos el uno al otro, etc. A mí me ha gustado mucho, yo diría que es una apuesta segura. Lo único que podría haber mejorado el libro habría sido tener más escenas del Bromance Book Club, del club de lectura, porque la verdad es que cuando salen todos juntos es muy divertido. Pero nada, si queréis conocer algún detalle más sobre mi opinión, siempre podéis ir a buscar mi reseña en Goodreads, que ahí sí que me extiendo todo lo que haga falta. También me leí Crazy Stupid Bromance, que es el tercer libro en la serie de Bromance Book Club. El segundo me lo leí también en 2020, pero no tenía tantas ganas de releerlo porque sinceramente tuve algunos problemas con el personaje femenino, para variar, no tuve problemas con el masculino sino con el femenino en esa segunda parte, así que simplemente me interesaba releer el primero y poder pasar al tercero, y bueno, luego está el cuarto y el quinto sale ahora en el último trimestre del año, porque además era una historia navideña a la que le tengo muchas ganas. Pero bueno, volviendo al asunto, Crazy Stupid Bromance es la historia de Alexis y de Noah. Alexis salió en el segundo libro y la verdad es que yo me sentía un poco insegura sobre este tercero porque digamos que hay cosas bastante duras en el pasado de Alexis y no sabía si se iba a centrar muchísimo en eso, si iba a ser muy dramático, pero la verdad es que no, me ha gustado mucho
cómo se ha llevado, cómo se ha tratado el tema. En este tercer libro, digamos que Alexis ya tiene esa parte de su pasado bastante superada y bueno, sí que es verdad que se enfrenta a otros problemas, otros conflictos, que eso sigue teniendo un peso en su vida, pero la verdad es que para mí el equilibrio ha estado muy bien logrado y la verdad debo decir que me ha gustado muchísimo porque en esta ocasión es una historia friends to lovers, es decir, de amigos a amantes, a tener una relación romántica y me ha parecido tremendamente adorable. Me gusta mucho porque además tienen un prototipo de amistad muy bonita, muy enternecedora, se apoyan constantemente, el respeto mutuo siempre está ahí. Claro, los dos sienten cosas románticas, pero ninguno quiere dar el paso porque no quieren estropear la mejor amistad que han tenido en la vida, etc. La verdad es que no tengo nada que objetar a cómo se ha desarrollado su relación, incluso la parte del dramita entre ellos, que suele ser la que más me cuesta, no he tenido ningún problema. Luego, evidentemente, los dos tienen otros problemas fuera de lo que es su relación, que básicamente en el caso de los dos se podría resumir en daddy issues, problemas paternos, problemas familiares. En lo que se refiere a Alexa y su parte del drama, trauma familiar, debo decir que hay actitudes que no me han acabado de gustar, decisiones que no he acabado de entender o de apoyar. Por lo tanto, no ha sido mi parte favorita del libro. A ver, no me ha desagradado muchísimo a un nivel que me haya impedido disfrutar del libro, para nada. Creo que le he dado al final 4 estrellas. Pero bueno, no ha sido mi parte favorita. Y ya que estoy, pues seguimos con las comedias románticas. Otra que me leí en el mes de julio fue Lucky Lip Day, de Anne-Marie Walker. Y me interesaba leerlo sobre todo porque me fui de vacaciones a Dublín y yo creía que, bueno, pues este libro iba a desarrollarse allí en Irlanda y me parecía el momento ideal para leerlo. ¿Por qué creía yo esto? Porque el Lip Day, si no lo conocéis, es una tradición irlandesa en la que el 29 de febrero las mujeres pueden declararse y pedir en matrimonio a los hombres. Es una tradición que yo descubrí con la película Tenías que ser tú, que me gusta muchísimo. Y la verdad es que esperaba encontrar en este libro algo bastante similar a lo de la película, porque se supone que trata de una americana que se va de vacaciones a Dublín y se despierta una mañana borracha y resulta que se declaró en la noche del Lip Day y se ha casado, se despierta casada con un hombre irlandés. El problema es que el libro no ha sido lo que yo esperaba o lo que yo quería que fuera, porque ya os digo, me lo leí allí de vacaciones en Dublín y yo quería que estuviera ambientada en Irlanda. Sin embargo, la parte de Irlanda solo son unos poquitos capítulos del principio. Como os he dicho, ella es americana y el resto de la historia no se desarrolla en Irlanda. Porque yo quería que esta localización y quizá más costumbres y más cosas típicas de Irlanda salieran a lo largo del libro y no solo ese tema y, digamos, al principio. A ver, solo ese tema. Evidentemente el tema de que se haya casado con prácticamente un desconocido, pues es importante a lo largo de todo el libro, pero digamos que Irlanda deja de ser relevante. Eso, sumado a que los personajes están bien, pero tampoco me han flipado, y que hay muchos fundidos en negro donde considero que en un libro adulto no tiene por qué haber fundidos en negro, pues han hecho que le dé un aprobado muy raspado. Es cierto que el final me gustó bastante, creo que desafía un poco algunos clichés, o bueno, un cliché en concreto, digamos, que no voy a comentar por spoilers. Me gustó bastante, incluso me planteé subirlo a las 3 estrellas. Pero luego, reflexionando sobre ello, la verdad es que no, simplemente ha estado bien, aprobado raspadito, porque además, aunque sí hay cierto conflicto en la trama, me parece que todo se desarrolla de manera demasiado fácil. Él también hace algunas cosas que yo creo que debería pensarse 2 veces o que deberían suponerle un problema mayor de lo que le supone, porque parece que lo hace sin más y ale, y ya sé que esto es como muy genérico, pero para no entrar en spoilers pues no quiero dar más detalles. Pero eso, que se me ha quedado bastante flojo el libro. Si os interesa esto del Lip Day, de verdad que os recomiendo la peli de Tenías que ser tú, bastante mejor que este libro. Y la última comedia romántica que me leí en julio fue The World's Best Man, de Mia Sousa, creo que se llama la autora, a ver que lo... Mia Sosa.
Y el título viene a ser algo así como el peor padrino de boda. El caso es que tenemos a Catalina, Lina, que hace unos años se iba a casar, pero el mismo día de la boda su prometido la canceló y básicamente la dejó plantada en el altar. Y se supone que lo hizo a raíz de algo que le había dicho su hermano, que era el padrino de boda. Así que evidentemente Lina no siente demasiado afecto ni por su exprometido ni por el hermano de este. ¿Qué pasa? Que unos años después se ve obligada a trabajar con Max, con el hermano de su exprometido, el que habría sido su cuñado, y evidentemente al principio pues saltan chispas entre ellos. Pero a ver, el libro se promociona como un enemies to lovers y aunque sí que creo que hay un motivo de peso para que exista esos rifirrafes y esa tensión entre ellos, la verdad es que se disuelve bastante rápido, con lo cual no sé si es algo que a la gente le molestará, gente que quiera un enemies to lovers muy exacerbado, pero la verdad es que a mí me ha gustado bastante, me ha gustado mucho de hecho cómo se ha llevado toda la relación, la progresión de su relación, los conflictos internos de ambos, tanto en relación con el otro como problemas ya más personales, porque evidentemente en el momento en el que detectan que empiezan a sentirse atraídos el uno por el otro, pues por el pasado que comparten es una relación no fácil o que no se va a ver con buenos ojos. También me ha gustado el toque de la inclusión de la cultura y la familia de Lina, que es brasileña, pero básicamente la guinda del pastel para mí es lo sana que me ha parecido la relación, el apoyo y el respeto que demuestran ambos. De verdad que me ha gustado muchísimo, tengo muchas ganas de seguir leyendo cosas de la autora. Ahora pasamos a los libros de misterio. Empezamos con El misterio de la guía de ferrocarriles de Agatha Christie. Este es el primer caso en el que Poirot se enfrenta a un asesino en serie, y por la naturaleza de la historia y también porque es Agatha Christie, la verdad es que hay multitud de personajes, porque tenéis que pensar que como se trata de un asesino en serie tenemos varias víctimas, cada una de esas víctimas pues tiene su vida, hay que investigar a las personas de la vida de cada víctima para ver cuál de ellas podría tener algo en contra o quisiera llevar a cabo el asesinato, pero claro, si se trata de un asesino en serie, realmente ha sido alguien de su entorno o ha sido un tema aleatorio, solo les han escogido porque sus nombres aparecen en la guía de ferrocarriles. Bueno, la verdad es que hay mucha intriga, muchos personajes sí, pero como digo, Agatha Christie sabe manejarlos con muchísima maestría, así que realmente no creo que el lector vaya a sentirse perdido en ningún momento. A eso contribuye también que la narración sea tan clara y directa como nos tiene acostumbrados Agatha Christie. Lo que no ha sido tan claro ha sido la revelación de la identidad del culpable, que otra vez no he acertado de verdad. O sea, es que esto ya... La paliza que me está metiendo Agatha Christie es que yo creo que debería olvidarme de ese contador porque no es normal. Pero bueno, es que no sé qué más deciros que no os haya dicho ya en todas las reseñas de Agatha Christie. Es que es una maestra, leedla por favor. Lo que sí que me parece interesante y quizá diferente a otros de sus libros es que en este Agatha alterna la narración en primera persona con la narración en tercera persona. La verdad es que es un experimento que ya os digo, me parece bastante interesante de ver porque es cierto que aporta cierto dinamismo extra a la historia. En julio también leí Maisie Dobbs, una detective con intuición de Jacqueline Winspear, que es el primero de una saga bastante larga de Cozy Mystery o Cozy Crime. Y la historia sigue a Maisie, que en el Londres de 1929 es una de las primeras mujeres detectives. Esa premisa me atrapó desde el principio y supe que quería leerlo, pero la verdad es que el libro me ha sorprendido porque va mucho más allá de eso. Yo solo me esperaba una investigación detectivesca, pero vamos a encontrar más cosas, la más relevante de las cuales es toda la importancia que tiene en este libro lo que es la Primera Guerra Mundial. Es un libro que nos habla mucho del impacto que tuvo esa guerra en la sociedad, pero sobre todo del impacto que tuvo en las personas que lucharon en ella o participaron en ella de alguna manera una vez que volvieron a casa.
Es decir, las secuelas, las consecuencias, tanto físicas como psicológicas de la guerra. Desde luego, la verdad es que yo no me esperaba que fuera un tema tan central en la historia, igual que no me esperaba que lo que es el misterio se viera interrumpido en el medio por un flashback súper extenso que nos cuenta, digamos, un poco los orígenes de Macy, desde el barrio humilde en el que se crió, a la casa en la que entró a trabajar de sirvienta, hasta que acaba siendo, pues eso, una de las primeras mujeres detectives de Londres. Es que realmente, es decir, lo tengo aquí marcado y todo. Como veis, esta parte del medio del libro, está justo en medio, es un flashback en el que dejamos totalmente de lado el misterio en el año 1929 y se dedica a presentarnos y a construir el personaje. Por este motivo, lo que es el misterio principal del libro queda un poco de lado, pero bueno, es hasta cierto punto comprensible que si va a ser una serie tan larga, pues el primer libro se tome un poquito más de tiempo para presentarnos bien al personaje. No obstante, aunque me ha gustado, sí que creo que la información, digamos, no se ha distribuido de forma óptima, porque ya os digo que esta interrupción aquí en mitad del libro me parece que afecta bastante al ritmo de la historia. La verdad es que esta parte central del libro se me ha hecho un poco lenta y luego me ha dado la sensación de que la resolución del misterio al final se precipitaba un poquito. Aparte que la verdad es que es un misterio que no me ha parecido excesivamente misterioso. No obstante, Macy ha conseguido despertar el suficiente interés en mí como para que lea el segundo libro y vea a ver si se centra un pelín más en el misterio y me entretiene un poquito más. Seguimos con el Cozy Mystery, esta vez con la saga que me introdujo a este género nuevo para mí, y es que en julio me leí el cuarto de Agatha Racing, que se titula El Paseo Mortal. Lo que estos libros me transmiten me hace sentir muy cómoda, me encanta meterme en la cabeza de Agatha, padecer sus inseguridades y investigar casos con ella, lo disfruto muchísimo. Sin embargo, debo decir que sí que es verdad que este cuarto libro es el que menos me ha gustado hasta la fecha, lo cual no quiere decir que no me haya gustado. Le he dado una puntuación de 3 estrellas que sinceramente está muy bien, solo que, bueno, en una saga de 32 libros es evidente que no todos me van a gustar por igual. Y ya os digo, hay cosas de las que he disfrutado en este libro igual que en los anteriores, pero sí que es verdad que le he encontrado dos pegas. Por un lado está el enfoque que la autora ha decidido tomar con esta historia. El caso que están investigando es la muerte de una excursionista que era, pues eso, la jefa de un grupo de excursionistas que tenían algunos problemas porque querían hacer rutas por propiedades privadas, pero defendían que había derecho de paso y bueno, un lío. El caso es que, como os digo, el enfoque es diferente porque en esta historia nos alejamos de Carsley y de su variopinta comunidad de vecinos y digamos que Agatha y James se hacen pasar por un matrimonio interesado en el senderismo y entonces se meten en este grupo de excursionistas para investigar. Lo que pasa es que hay muchas escenas protagonizadas por los integrantes de este grupo de excursionistas en las que ni siquiera aparecen Agatha, James o ningún otro secundario que conozcamos de los libros anteriores y por eso me ha costado un poquito más conectar con la historia porque había personajes que yo no conocía y que sabía por otro lado que no iban a ser relevantes en el resto de libros y por lo tanto me costaba un poco conectar. Y la segunda pega que le he encontrado a esta cuarta entrega es que no me acaba de convencer el punto en el que acaba la relación de James y Agatha al final de este libro, básicamente porque no me parece consecuente con cómo ha sido su relación desde el principio del libro hasta justo llegados al final. Me parece que los acontecimientos se precipitan mucho y bueno, el siguiente sí que promete ser una montaña rusa. No obstante, ya os digo, aunque a este quizá le haya encontrado un par de pegas más que a los anteriores, es una serie que me está encantando, que me alegro mucho de que estén volviendo a publicar en España y ojalá no haya que esperar hasta el año que viene para tener el quinto en nuestras manos. La última historia de misterio o detectives que leí en julio, que ya habéis visto que leí
varias. Es Enola Holmes, el caso de la dama zurda de Nancy Springer, que es el segundo libro en la saga de Enola Holmes, que es la hermana pequeña del famoso Sherlock y de Mycroft también, evidentemente. La verdad es que debo decir que respecto al primero, en esta ocasión me ha parecido que el misterio estaba un poquito mejor construido, en el sentido de que tenemos un misterio y la trama se centra en él, mientras que en el primero, por ejemplo, teníamos como dos misterios y al final uno quedaba bastante de lado en favor del otro. En este segundo libro, Enola ya está bien establecida en su vida independiente, sigue dando esquinazo a sus hermanos mayores, sigue buscando a su madre, pero mientras tanto digamos que ha montado una agencia de detectives. Es muy divertido ver cómo se desenvuelve entre los adultos e incluso cómo juega con ellos a su antojo. También me parece divertido ver todas las referencias que hay a su famoso hermano mayor, ya no solo en las escenas en las que aparece Sherlock, sino con pequeños guiños como todo el uso de los disfraces que también aprovecha Enola. En esta segunda historia, Enola investiga la desaparición de la hija de unos nobles y a raíz de esto os vamos a ver un poquito lo que era la estructura social de la época. Además de ello, seguimos con el enfoque feminista, lo cual me parece genial. Pero teniendo en cuenta que esto es un libro middle grade, es decir, que el público para el que está pensado en un principio es para niños de entre 8 y 12 años, aunque ya os digo, yo como adulta de 26 también lo he disfrutado, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta el público objetivo, me parece que la resolución del misterio es un tanto complicada porque se basa en algunos conceptos que no me parece que sean comprensibles para esas edades. La parte positiva es que sí, desde mi perspectiva me ha parecido un misterio más complejo que el primero, pero ya os digo, no sé hasta qué punto pueden comprenderlo los niños. Por otro lado, sí que es verdad que hay algunas cosas de la resolución que me han parecido un tanto inverosímiles, pero bueno, en general estoy disfrutando de Enola. A continuación, El pícaro de la Quinta Avenida de Joanna Shupe, que es el primero en la trilogía Chicas de Nueva York, y digo trilogía entre comillas porque ya sabéis que en romance de época más o menos se pueden leer los libros de forma independiente, aunque es verdad que a mí me gusta siempre seguir el orden. En este libro la verdad es que me ha parecido muy bienvenido el cambio de escenario. En vez de ambientarse en el típico Londres o en Inglaterra, se ambienta en Nueva York y además nos da una perspectiva de las enormes diferencias de clase que se pueden encontrar en esa ciudad. Y eso se presta estupendamente al aire de Robin Hood que ha querido darle la autora a la historia, porque es que nuestra protagonista es Mami, la hija de un noble de la ciudad que se dedica a robar a los ricos, sobre todo en los casinos cuando están despistados, y luego se va a los barrios pobres de la ciudad y reparte el dinero allí. Y por otro lado tenemos a ver, porque se me olvida siempre los nombres. Frank, que es el abogado de su padre, que digamos que la vigila con la excusa de que su padre es su cliente y hace lo mejor para su cliente, y evidentemente si pillan a su hija en algo así, pues será un desastre, pero en realidad lo que es oculta, evidentemente, es que se siente bastante atraído por Mami. Los personajes me han gustado muchísimo, ambos son tercos, con un carácter muy fuerte y saltan chispas entre ellos. He disfrutado mucho de la profundidad de la que los ha dotado la autora, así como de la complejidad de la trama, con los secretos que ambos guardan, los subterfugios, lo que la sociedad verá con buenos ojos y lo que no. Las hermanas de Mami también me han parecido dos mujeres de armas tomar, así que estoy deseando leer la historia de ellas en los dos siguientes libros, pero sobre todo, sinceramente, me ha parecido un libro muy entretenido, muy bien escrito, que no obstante se presta a pasar las páginas sin parar porque engancha muchísimo. La verdad es que ha sido una grata sorpresa descubrir a Joanna Shupe. No he tenido ningún problema con el personaje masculino en lo que se refiere a toxicidad o machismo, así que os lo recomiendo mucho. Vamos con The Wisteria Society of Lady Scoundrels de India Holton, que también es el primero de una especie de
trilogía, pero que se pueden leer de manera bastante independiente. Yo ya sé a estas alturas de la vida que el hype excesivo nunca es bueno y evidentemente pues con este libro la verdad es que ha vuelto a jugarme una mala pasada. Es que había oído tantas maravillas y tantas buenas reseñas de este libro, casi todas 5 estrellas, que al final una, aunque sabe conscientemente que el hype no es bueno, pues no puede evitar sucumbir a él, porque además es que las premisas de las que parte este libro, maravilla. Ambientación victoriana con muchas aventuras, mucho té y muchas pistolas. Mujeres peligrosas que incluso se podrían considerar piratas en casas voladoras. Hombres de ensueño con pantalones ajustados, asesinos, espías, traiciones y risas a expuertas. Bueno, pues evidentemente las expectativas estaban un poco demasiado altas y no digo que no me haya gustado, creo que al final le he dado un 3,5, lo cual tampoco está nada mal. Pero bueno, no ha sido una lectura 5 estrellas. Porque a ver, por un lado, sí es verdad que hay mucho humor, pero no es exactamente mi tipo de humor porque en muchas ocasiones se trata de humor absurdo y hay muchas situaciones en este libro que incluso rozan la parodia. Y a mí eso es algo a lo que me ha costado pillarle el punto. Reconozco que hasta la mitad de la historia o así no me he sentido totalmente cómoda o inmersa en ella. Luego tenemos a los protagonistas, que son Ned y Cecilia. Cecilia, como os he dicho, pertenece a esta sociedad de mujeres piratas que además utilizan la magia para hacer volar sus casas y así es como se desplazan. El caso es que tenemos a Cecilia, que es la sobrina de una de las matriarcas, digamos, de esta sociedad, y una matriarca rival, digamos, que quiere matar a Cecilia para vengarse de su tía, o era su abuela, ya no me acuerdo, creo que era su tía. Bueno, y Ned es precisamente el asesino al que esta mujer contrata para acabar con Cecilia. Así que podría considerarse un enemies to lovers, pero la verdad es que considero que los sentimientos entre ellos podrían haberse desarrollado con un poquito más de profundidad y de tranquilidad, sobre todo por parte de él. Pero sí que es verdad que hacia el final de la historia sus escenas juntos me tenían con una enorme sonrisa en la boca y algunas me han derretido el corazón. La última pega así del libro es que el estilo de la autora es un tanto especialito y al estar en inglés y repleto de vocabulario de la época, pues sí que es verdad que reconozco que al principio me costó bastante, o sea, había cosas que no acababa de entender del todo y a ver, yo tengo un buen nivel en inglés, sinceramente, evidentemente no un nivel nativo, pero leo muchísimo en inglés, trabajo con el inglés a diario y aún así me costó. Así que yo os recomiendo que si queréis leerlo minimísimo un B2 y casi que mejor un C1. Pero también tiene puntos positivos, es decir, creo que hay que reconocerle la originalidad de la mezcla de géneros y elementos. Hay mucho feminismo y mujeres de armas tomar. A la protagonista le encantan los libros y las bibliotecas, lo cual siempre es un punto a favor. Y además sí que es verdad que hay ocasiones en las que me he reído, sobre todo cuando la autora pretende reírse ella misma de los conceptos típicamente románticos o británicos o del poder curativo de una buena taza de té. En conjunto me ha gustado, aunque no tanto como esperaba, pero pienso darle una oportunidad al segundo libro, a ver qué tal evoluciona la autora, porque la verdad es que los elementos que utiliza en sus historias me llaman mucho la atención. Y por último tenemos Lionheart de Anna Rooks, que es la primera parte de una biología, creo que la segunda parte se publica ya en septiembre, por eso he esperado tanto a leer este libro. La verdad es que es un libro bastante diferente a todo lo que he leído últimamente, de hecho diferente a todo lo que he leído este año y en ese sentido me ha venido súper bien. La premisa puede parecer típica a cierto nivel, tenemos un barco de la Marina Voladora de Inglaterra, es decir, es una especie de mundo paralelo. Estamos en 1805, en plena guerra contra los franceses, pero bueno, los barcos vuelan. El caso es que el barco naufraga en una isla en la que cualquiera se esperaría que estuviera desierta, pero de hecho en esa isla se encuentran con los supervivientes de
otros 2 naufragios y entre esos supervivientes tenemos de hecho a la hija del capitán de la Lionheart, que es la que va a ejercer un poquito de nexo entre los soldados y los anteriores náufragos. A partir de ahí el elemento psicológico va a tener mucho peso porque vamos a ver cómo afecta a cada personaje la situación en la que se encuentra, las rencillas y las alianzas que inevitablemente surgen en una situación así de naufragio en un lugar desconocido, cómo actúa la gente bajo la presión de semejantes circunstancias, etc. Lo cierto es que me parece que la autora lo ha clavado con la construcción de personajes y su profundidad, y además, como en toda buena historia de aventuras en la que hay un naufragio, hay unas cuantas buenas dosis de acción. Así que el ritmo de la trama me ha parecido chapó. En cuanto a romance, apenas hay ciertos tintes que es posible que se sigan desarrollando en el segundo libro, pero ya veremos. Por ponerle una pega, que en realidad para mí no ha sido una pega, pero lo he visto en otros reseñas y quería comentarlo, es que claro, el hecho de que haya un barco volador ya en la portada hacía que la gente se esperara una historia bastante steampunk, porque bueno, es como una especie de realidad paralela en la que en 1800 y pico hay barcos voladores, así que se esperaban otras cosas así. Sin embargo, por las circunstancias y la localización en la que se desarrolla este primer libro, que es una isla desierta, pues no vemos demasiado de eso. Pero ya os digo que a mí no me ha molestado mucho y tengo muchas ganas de leerme el segundo. Y hasta aquí el Wrap Up de julio, otra vez un Wrap Up eterno, lo siento muchísimo, pero espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, espero que hayáis descubierto algún libro que os haya llamado la atención. Podéis comentarme lo que queráis abajo en los comentarios, ya lo sabéis, y recordad que si os gusta mi contenido me apoyáis y me ayudáis mucho si os suscribís al canal, si dais like al vídeo, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.